Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy nos metemos con 500 años que, bueno, lo cambiaron absolutamente todo. Todo, sí. Para que nos hagamos una idea rápida, en 1500 éramos unos 500 millones de sapiens. Hoy, 7.000 millones. Una barbaridad. Increíble el salto. Y la producción global, de unos 250.000 millones de dólares, a valor actual, claro, a casi 60 billones. Es que las cifras marean. Totalmente. Y el consumo de energía se ha disparado de 13 a 1.500 billones de calorías diarias. O piensa en esto, un acorazado moderno de hoy aparece en 1492 y hunde todas las flotas de Colón y compañía en, ¿qué? Minutos. Sí, sin despeinarse. O la memoria de un solo smartphone de hoy podría guardar cada texto de cada biblioteca medieval que existiera. Es otro nivel. Casi otra dimensión. Vale, pues vamos a analizar esto. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Porque no es solo historia. Parece casi un cambio de especie, ¿no? Efectivamente. Lo que vamos a intentar desgranar hoy es cómo estos últimos 5 siglos se definen por una revolución, bueno, sin precedentes, que viene impulsada por 3 fuerzas que se han ido alimentando unas a otras constantemente. ¿Y cuáles son esas 3 fuerzas? Pues mira, la ciencia moderna, el capitalismo y el poder imperial. Vamos a rastrear, basándonos en las fuentes que manejamos, cómo este tridente, digamos, transformó la economía mundial, la sociedad y, ojo, hasta lo que significa ser humano. Entendido. Ciencia, capital e imperio. Exacto. Y lo verdaderamente fascinante aquí, y creo que esto es crucial para entender la historia económica más reciente, es ver cómo estas fuerzas, que parecen separadas, crearon un ciclo que se retroalimentaba y lo reconfiguró todo. Un ciclo imparable. Y justamente esta exploración busca ofrecer esa perspectiva, ¿no? Una visión profunda, casi de nivel universitario, que sirva, por ejemplo, para asimilar mientras uno está activo, conduciendo, en el gimnasio. Eso es. Conectaremos las grandes tendencias con detalles reveladores, sacados directamente de las fuentes. Así que, si te parece, empecemos por esa revolución científica. Normalmente la vemos como una revolución del conocimiento, ¿verdad? Pero las fuentes sugieren algo distinto, más radical. Exacto. La presentan como una revolución de la ignorancia. De la ignorancia. Suena contraintuitivo. Lo es. Pero fíjate, el punto de partida es admitir. Ignoramos. Es decir, no sabemos. Es la admisión colectiva de que no tenemos ni idea sobre las preguntas más importantes. Y esto es un giro de 180 grados respecto a tradiciones anteriores que básicamente creían tener ya todas las respuestas fundamentales, ¿sabes? Ya. O sea, no tormo es saber, sino admitir que no sabes. Justo. Y esta nueva forma de pensar, esta nueva mentalidad, se basa como en 3 pilares. Primero, admitir la ignorancia. Segundo, poner en el centro la observación empírica y las matemáticas. Y tercero, y esto es crucial, usar ese conocimiento para adquirir nuevos poderes, nuevas tecnologías. Parece mentira, que admitir no saber fuera tan revolucionario. Y supongo que ese enfoque en adquirir nuevos poderes es la clave de todo lo que vino después. Fundamental. Porque claro, la ciencia necesita recursos, necesita financiación. Y aquí es donde empieza ese ciclo de retroalimentación que decíamos antes con la política y la economía. Claro, el dinero va donde se espera un retorno. Exacto. El dinero fluye hacia la investigación que promete resultados tangibles. Poder militar, beneficios económicos, control político. El conocimiento empieza a medirse más por su utilidad, Francis Bacon lo dijo muy claro, conocimiento es poder, que por su verdad abstracta, digamos. Las teorías se convierten en herramientas. Entiendo. ¿Y las matemáticas? Mencionabas que también son clave. Piensa, por ejemplo, en el caso que citan las fuentes de los clérigos escoceses Webster y Wallace en el siglo XVIII. Crearon un fondo de pensiones para viudas y huérfanos, y funcionó. ¿Cómo? Usando tablas de mortalidad y cálculo de probabilidades, algo totalmente novedoso. Vaya, aplicado a algo tan social. Claro. Y si conectamos esto con el panorama general, vemos cómo la cuantificación, el medirlo todo, se volvió esencial para predecir y gestionar el mundo. Desde la mortalidad hasta la economía, la política, todo empezó a pasar por el filtro de los números. Vale, entendido lo de la ignorancia como motor y la utilidad como medida.
Y esta ciencia, decías, no surgió en una torre de marfil, ¿no? Las fuentes insisten mucho en su conexión con el imperialismo. Es que es una conexión intrínseca, indisoluble. Ciencia, imperio y capital formaron, como dicen las fuentes, un matrimonio de conveniencia, pero muy sólido. ¿Y cómo funcionaba esa conexión? Pues mira, el científico y el conquistador compartían una mentalidad muy parecida. Ambos admitían no saber qué había ahí fuera, en el mundo desconocido. Ambos sentían el impulso de ir a descubrirlo. Y ambos esperaban que ese nuevo conocimiento les diera el dominio, el poder. ¿Algún ejemplo claro? Pues el de James Cook es paradigmático. Oficialmente, su gran viaje era para observar el tránsito de Venus desde Tahití, algo muy científico, pero acabó cartografiando medio Pacífico, buscando la cura del escorbuto, que también era ciencia útil, y reclamando Australia para Gran Bretaña. Con consecuencias terribles para los aborígenes, por cierto. Devastadoras, sí. O piensa en el viaje del Beagle, con Darwin a bordo. ¿Quién lo financiaba? La Marina Real Británica. ¿Con qué objetivo principal? Cartografía militar y estratégica. La ciencia y el imperio iban de la mano. Esos mapas con espacios en blanco que mencionan las fuentes tienen mucha fuerza simbólica. No eran solo geográficos, ¿verdad? Eran como psicológicos. Totalmente. Eran un símbolo gráfico de esa admisión de ignorancia, aquí no sabemos qué hay, y a la vez una invitación clarísima a la conquista, a llenar esos vacíos. Y aquí llegamos a una pregunta central en historia económica, ¿no? ¿Por qué Europa? Porque un continente que en 1500 no era, ni de lejos, la potencia dominante frente a los grandes imperios asiáticos, acabó conquistando el mundo. Exacto. Y las fuentes argumentan que la clave no fue, al menos inicialmente, una superioridad tecnológica aplastante. Esa ventaja tecnológica clara no llegó hasta, digamos, mediados del siglo XIX, más o menos, 1850. Entonces, si no era la tecnología, al principio, ¿cuál fue la ventaja decisiva de Europa? Fue precisamente la combinación de esa mentalidad científica de la que hablábamos con el dinamismo de un nuevo sistema económico, el capitalismo. La mentalidad científico-capitalista precedió a la gran brecha tecnológica. O sea, la forma de pensar y de organizar la economía fue antes que los grandes inventos. Eso es. Y el imperialismo europeo fue único en un aspecto clave. Buscaba activamente conocimiento junto con territorios. Los imperios anteriores, como el romano, el chino, incluso el otomano, en general asumían que ya entendían el mundo. Los europeos salieron a explorar admitiendo que no lo conocían y que querían conocerlo para dominarlo. Y para financiar todo eso, esas expediciones enormes, esas conquistas, allí entra el tercer elemento, el capital. Colón buscando inversores es como el pistoletazo de salida, pero luego el sistema se sofisticó muchísimo, ¿no? Muchísima. La gran innovación financiera fueron las sociedades anónimas de responsabilidad limitada. Piensa en la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, la famosa BOC, o su hermana para América, la WIC. ¿Qué tenían de especial? Poder medieval. Fue un cambio de paradigma total. Y eso explica, en parte al menos, por qué países relativamente pequeños como Holanda pudieron competir e incluso superar a gigantes como España, ¿no? En gran medida sí. El ascenso espectacular de Holanda en el siglo XVII se basó muchísimo en la confianza financiera. Tenían un sistema legal que protegía la propiedad privada de forma bastante sólida para la época y un gobierno que en general pagaba sus deudas. El capital fluía hacia Ámsterdam porque se sentía seguro. ¿Y España? ¿Con toda la plata de América? Pues España, a pasar de la plata, generaba mucha desconfianza entre los inversores. El rey declaraba bancarrota cada 2 por 3, confiscaba bienes, había mucha inseguridad jurídica y eso ahuyentaba el capital a largo plazo. Más tarde, en el siglo XVIII, veremos algo parecido. La mala gestión financiera en Francia con la burbuja del Mississippi frente al ascenso británico que se apoyó mucho en la Compañía Británica de las Indias Orientales y en la confianza que generaba la City de Londres. Es interesante esto. Plantea una cuestión importante, ¿no? ¿Hasta qué punto la estructura financiera, la confianza que inspira un sistema, puede determinar el destino de los imperios, incluso más que el poder militar directo en algunos casos? Es una pregunta clave en historia económica. Parece que la confianza era una mercancía tan valiosa o más que las especias o el oro. Y junto a este sistema financiero, claro, se desarrolló toda una nueva ideología, una nueva doctrina económica y casi moral, el capitalismo.
Eso es. Con Adam Smith y su libro La riqueza de las naciones, en 1776, como, digamos, el texto fundacional, aunque las ideas ya circulaban, la idea radical que puso sobre la mesa fue que la búsqueda del beneficio privado individual, lo que tradicionalmente se veía como avaricia, un vicio, Sí. acaba beneficiando a toda la sociedad. ¿Por qué? Porque el empresario exitoso no acumula el dinero sin más, sino que lo reinvierte para producir más, para contratar más gente, para innovar. Y así, el pastel económico total no es fijo, como se pensaba antes, sino que puede crecer indefinidamente. El famoso pastel creciente. Exacto, y ese es el credo fundamental del capitalismo. Reinvertir los beneficios para aumentar la producción. Ahí está la diferencia clave entre capital, que es dinero que busca generar más dinero a través de la producción, y riqueza, que es dinero que se atesora o se gasta en lujos improductivos, como hacía, por ejemplo, la nobleza tradicional. Entonces, si lo miramos en perspectiva, esto significa un cambio ético brutal, ¿no? El crecimiento económico se convierte en el bien supremo, casi en una nueva religión secular. Totalmente. Pero una religión con un lado muy, muy oscuro. Porque este sistema capitalista imperial, sobre todo en sus primeras fases, generó unos costes humanos terribles. ¿En qué sentido? Bueno, los gobiernos a menudo actuaron directamente al servicio del capital, no del bienestar general. Las guerras del opio son un ejemplo extremo y vergonzoso. Gran Bretaña forzó militarmente a China a aceptar la importación de opio para equilibrar su balanza comercial, porque necesitaban pagar el té que importaban. Increíble. O la intervención británica en Egipto en 1882. El motivo principal, asegurar que Egipto pagara las deudas contraídas con inversores europeos. O la propia independencia de Grecia, que se financió en parte con bonos vendidos en la Bolsa de Londres. De repente, la calificación crediticia de un país, su capacidad para devolver deudas, pasó a ser casi una cuestión de seguridad nacional. O sea que el libre mercado nunca fue tan libre. Siempre necesitó un poder político detrás. Siempre. Necesitó un marco político que generara confianza, que hiciera cumplir los contratos. Y también, con el tiempo, que limitara los abusos más flagrantes, como los monopolios o la explotación laboral más salvaje, aunque eso costó mucho. Y supongo que el ejemplo más terrible de esos abusos, de ese lado oscuro, es la trata de esclavos, ¿no? Sin ninguna duda. La trata de esclavos atlántica fue una empresa capitalista inmensa, increíblemente rentable para muchos y organizada con criterios de eficiencia económica muy modernos para la época. Pero claro, basada en una deshumanización total de millones de personas y una indiferencia escalofriante hacia el sufrimiento humano, vidas destruidas en nombre del beneficio puro y duro. Es estremecedor pensarlo en esos términos. Lo es. O piensa en otros ejemplos que dan las fuentes. La terrible hambruna de Bengala, bajo la administración de la Compañía Británica de las Indias Orientales, donde las políticas de maximizar beneficios contribuyeron a la catástrofe. O las atrocidades cometidas en el llamado Estado Libre del Congo, que era propiedad personal del rey Leopoldo II de Bélgica, para extraer caucho a cualquier coste humano. Son ejemplos brutales de lo que pasa cuando el crecimiento económico y el beneficio se convierten en el único objetivo, por encima de cualquier otra consideración ética o humana. Es un coste humano aterrador el que mencionas. Y esa dinámica de crecimiento a toda costa, de buscar más producción, más beneficios, se aceleró todavía más con la siguiente gran sacudida histórica, ¿no? La revolución industrial, que fue sobre todo una revolución energética. Exactamente. Antes de la revolución industrial, la humanidad dependía casi totalmente de la energía solar, la que capturaban las plantas a través de la fotosíntesis y que luego convertíamos en músculo, ya fuera humano o animal, para trabajar. Era un límite fundamental. Un cuello de botella energético, digamos. Eso es. La revolución industrial rompió esa dependencia al aprender a convertir masivamente unas formas de energía en otras, sobre todo el calor en movimiento. La máquina de vapor es el gran símbolo. Empezó bombeando agua de las minas de carbón, pero enseguida se adaptó a los telares, a las fábricas y luego revolucionó el transporte con los trenes y los barcos de vapor. Y después vinieron otras fuentes de energía. Claro, luego vinieron el motor de combustión interna, que funciona con petróleo, y la domesticación de la electricidad.
De repente teníamos acceso a océanos de energía fósil acumulada durante millones de años y, teóricamente, a cantidades casi ilimitadas de otras fuentes, como la solar directa o la nuclear, aunque esas tardaron más en desarrollarse. Y pasó algo parecido con los materiales. No solo usamos los que encontrábamos, sino que empezamos a descubrir y crear nuevos, como el aluminio, los plásticos, el silicio para la electrónica. El proceso Haber-Bosch que mencionan las fuentes. Fundamental, sintetizar amoníaco a partir del nitrógeno del aire. Parece algo técnico, pero es la base de los fertilizantes modernos que permiten alimentar a la población actual. Otro salto cuántico en la capacidad productiva. Y esa revolución industrial, claro, no se quedó solo en las fábricas. Transformó también el campo, la agricultura. Radicalmente. Es lo que a veces se llama la segunda revolución agrícola, que va en paralelo a la industrial. Máquinas como los tractores, las cosechadoras, reemplazaron al trabajo animal y humano a una escala masiva. Los fertilizantes y pesticidas químicos dispararon los rendimientos por hectárea. Y el transporte refrigerado permitió llevar alimentos de una punta a otra del planeta. Pero esto también tuvo otra cara, ¿no? La industrialización de los propios animales. Sí, y es una cara muy dura. Los animales de granja dejaron de ser vistos en gran medida como seres sintientes para ser tratados casi como meras máquinas biológicas de producir carne, leche o huevos. Se les empezó a optimizar para la máxima eficiencia productiva, a menudo en condiciones terribles de hacinamiento y sufrimiento, como describen las fuentes y como lamentablemente sigue ocurriendo hoy en muchas granjas industriales. Los experimentos de Harry Harlow con monos. Son terribles, sí. Demostraron científicamente la crueldad y el daño psicológico profundo que causa negar las necesidades emocionales básicas, como el contacto y el afecto, a los mamíferos, incluso si sus necesidades puramente físicas de comida y agua están cubiertas. Nos dieron una lección sobre la importancia del vínculo que quizá no hemos aprendido del todo. Pero claro, desde una perspectiva puramente económica, esa eficiencia agrícola, por muy brutal que fuera, fue la que liberó a millones y millones de personas del campo para ir a trabajar a las fábricas y luego a las oficinas, ¿no? Exactamente. Esa es la base demográfica y laboral que sustenta todo el orden socioeconómico moderno. Sin esa revolución agrícola, que produjo muchísima más comida con muchísima menos gente, la industrialización masiva y la urbanización que vimos en los siglos XIX y XX habrían sido sencillamente imposibles. Pero claro, esto generó un nuevo problema económico, por llamarlo así, la sobreproducción. Si de repente podemos producir muchísimas más cosas, ropa, muebles, herramientas, de todo, ¿quién compra todo eso? Buena pregunta. Y la respuesta fue, bueno, hubo que inventar al consumidor moderno. Inventarlo. Sí, en cierto modo. Hubo que crear una nueva ética, una nueva mentalidad, el consumismo. La frugalidad, el ahorrar, el contentarse con lo necesario, que habían sido virtudes tradicionales durante siglos, pasaron a ser vistas casi como un vicio, como algo antisocial que frenaba la economía. Curioso giro. Se empezó a fomentar activamente el deseo constante de comprar lo nuevo, lo mejor, lo último. La publicidad se convirtió en una industria gigantesca dedicada no solo a informar, sino sobre todo a crear esas necesidades y esos deseos. Ya no se trata solo de satisfacer demandas existentes, sino de generarlas continuamente. Las fuentes señalan una ironía tremenda con la obesidad. Sí, dicen que es como una doble victoria para el consumismo. Primero, la gente come en exceso, compra demasiada comida basura y eso hace crecer la economía. Y luego compran productos dietéticos, se apuntan al gimnasio, se hacen operaciones, más crecimiento económico. Es un círculo vicioso perfecto para el sistema. Y se establece una división ética bastante curiosa que apuntan las fuentes. La élite capitalista, los ricos, tienen como el deber moral de invertir, de ser austeros en su consumo personal para poder reinvertir y hacer crecer más el capital. Mientras que las masas, el resto de la población, tienen el deber moral de consumir, de desear sin fin, de comprar y comprar. El paraíso ya no está en el más allá, está en el próximo centro comercial, en el próximo gadget. Todo este torbellino económico, tecnológico, de consumo, tuvo que tener un impacto social y cultural enorme, imagino. Permanente y continuo. Una auténtica revolución social que no ha parado. El impacto ecológico es el más obvio, quizá. Hemos transformado la faz del planeta, hemos causado extinciones masivas, dominamos la biosfera con nosotros y nuestro ganado.
El problema hoy, dicen algunos, no es tanto que se nos acaben los recursos, sino que estamos degradando los ecosistemas de los que dependemos. ¿Y en la vida diaria qué cambió? Pues se impuso el tiempo industrial, los horarios fijos, los relojes por todas partes. Rompimos con los ritmos naturales del sol, las estaciones, el propio cuerpo. ¿Y a un nivel más profundo, más estructural? Se produjo el colapso gradual, a lo largo de los últimos 2 siglos, de las dos instituciones que habían estructurado la vida humana durante milenios, la familia extensa y la comunidad local. ¿Cómo ocurrió eso? ¿Por qué colapsaron? Bueno, porque sus funciones tradicionales, el cuidado de los niños y los ancianos, la educación, la sanidad, la seguridad, incluso el trabajo y el ocio, fueron siendo asumidas progresivamente por otras dos entidades mucho más grandes y abstractas. El Estado, con las escuelas públicas, la policía, la seguridad social, las pensiones, y el mercado, con los seguros privados, la industria del entretenimiento, el trabajo asalariado fuera de casa. ¿Y eso qué consecuencias tuvo? Pues trajo consigo, por un lado, un auge sin precedentes del individualismo, con mayores libertades personales, claro, pero también, por otro lado, un coste tremendo en términos de alienación, de soledad, de pérdida de esos vínculos fuertes y cercanos que daban sentido y apoyo a la vida antes. ¿Y qué llenó ese vacío emocional que dejaron la familia y la comunidad tradicional? Las fuentes hablan de comunidades imaginadas, construcciones sociales que nos dan un sentido de pertenencia. Por un lado, la nación. El Estado nos ofrece una identidad colectiva, un orgullo nacional, un sentimiento de formar parte de algo más grande que nosotros mismos. Y por otro lado, las tribus de consumidores. El mercado nos ofrece identidad a través de las marcas que usamos, los estilos de vida que adoptamos, los gustos que compartimos con otros. Son abstractas, pero poderosas. Inmensamente poderosas. Aunque sean constructos, la gente vive y muere por la nación y organiza gran parte de su vida en torno al consumo. Curiosamente, este nuevo orden global, aunque es increíblemente dinámico, cambiante y a veces caótico, se ha vuelto en ciertos aspectos clave más pacífico que nunca antes, sobre todo desde 1945. Más pacífico. Con las guerras que ha habido. Sí, pero fíjate, la Pax Atómica, la amenaza nuclear, hizo el coste de la guerra total entre grandes potencias impensable. Además, los beneficios económicos de la conquista militar directa disminuyeron mucho en comparación con el comercio. Las ideas pacifistas ganaron terreno moral. Y la interdependencia económica global creció tanto que una guerra a gran escala perjudicaría a casi todos. Obviamente, sigue habiendo conflictos, pero la escala de la violencia interestatal ha bajado drásticamente comparado con otras épocas. Entendido. 500 años de revoluciones en todos los frentes. Y llegamos a la pregunta del millón, la que sobrevuela todo esto. ¿Somos más felices? ¿Todo este progreso material, tecnológico, social, nos ha hecho realmente más felices? Es la gran incógnita, ¿verdad? El progreso material es innegable en muchos aspectos. Vivimos más sanos en general, tenemos más comodidades, pero su correlación con la felicidad subjetiva, con cómo nos sentimos realmente, es muy, muy debatida. ¿Qué dicen las fuentes al respecto? Pues mencionan varias perspectivas. Una idea importante es que la felicidad parece depender menos de las condiciones objetivas en sí, cuánto dinero tienes, cómo es tu salud objetivamente, y más de la correlación entre esas condiciones y nuestras expectativas. Ah, las expectativas. El gran problema moderno, quizás. Podría ser, porque la modernidad, por un lado, mejora nuestras vidas objetivamente en muchos sentidos. Pero por otro lado, a través de los medios de comunicación, la publicidad, la comparación social constante, dispara nuestras expectativas a niveles a menudo inalcanzables. Y si siempre esperas más de lo que tienes o te comparas con un ideal irreal, es fácil sentir una insatisfacción crónica, ¿no? Tiene todo el sentido, sí. Si siempre quieres más, nunca estás contento con lo que ya has conseguido. Hay otras perspectivas sobre la felicidad en las fuentes. Sí, claro. Está la perspectiva biológica, que sugiere que nuestra felicidad tiene un punto de ajuste más o menos fijo, determinado genéticamente por nuestra bioquímica cerebral, niveles de serotonina, dopamina. Los grandes eventos, buenos o malos, nos afectan temporalmente, pero tendemos a volver a nuestro nivel base de felicidad o infelicidad. Si esto es así, ¿importa tanto la historia, la economía, la política para la felicidad individual a largo plazo?
Es una pregunta inquietante. Desde luego. ¿Alguna otra visión? También está la perspectiva que enfatiza la importancia del significado. Como decía Nietzsche, más o menos, quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Desde este punto de vista, la felicidad no dependería tanto del placer o las condiciones objetivas, sino de sentir que nuestra vida tiene un propósito, un sentido. Y aquí la pregunta es, ¿ofrece la modernidad secular, con el declive de las religiones tradicionales, menos fuentes de sentido colectivo? ¿O quizás más individuales? Es un debate abierto. Ya. Y luego mencionan la perspectiva budista. Sí, que es diferente. El budismo diría que la felicidad no está en perseguir constantemente sensaciones placenteras, que son efímeras por naturaleza, ni en cumplir expectativas externas, sino en comprender la verdadera naturaleza de nuestra mente, en observar nuestros deseos y aversiones sin identificarnos con ellos y en liberarnos del apego a esas sensaciones y expectativas. Es una vía más introspectiva. Interesante. Pero mientras debatimos si somos o no más felices con lo que tenemos y somos ahora, parece que nos acercamos a un futuro donde la pregunta misma podría cambiar radicalmente. Porque podríamos rediseñar no solo nuestro entorno, sino a nosotros mismos, lo que significa ser humano. Exacto. Estamos empezando a hacer algo que nunca antes había ocurrido en 4.000 millones de años de vida en la Tierra. Estamos empezando a romper las reglas de la selección natural para reemplazarlas, poco a poco, por las reglas del diseño inteligente. Pero nuestro propio diseño inteligente. Suena muy potente. ¿En qué se concreta eso? Las fuentes hablan de 3 grandes frentes que ya están en marcha. Primero, la ingeniería biológica. Ya no es solo cruzar razas de perros o de trigo, hablamos de ingeniería genética directa, de modificar el ADN. Ya hay ejemplos que mencionan ratones con memoria mejorada genéticamente, cerdos modificados para producir omega 3. El potencial a futuro incluye revivir especies extintas como el mamut o, lo más controvertido y quizá peligroso, rediseñar al propio Homo sapiens, mejorar nuestras capacidades físicas o cognitivas. El segundo frente serían los cyborgs, ¿no? La fusión de lo orgánico y lo inorgánico. Eso es. Ya no es ciencia ficción del todo. Tenemos implantes cocleares que devuelven el oído, retinas artificiales en desarrollo, prótesis de brazos o piernas cada vez más sofisticadas, algunas controladas directamente por el pensamiento. El siguiente paso lógico son las interfaces cerebro-ordenador directas, que permitan conectar nuestra mente a máquinas o incluso a otras mentes. ¿Qué le ocurriría a nuestra noción de individualidad, de conciencia, si pudiéramos compartir pensamientos o recuerdos directamente? Da vértigo pensarlo. Desde luego. ¿Y el tercero? El tercero es la ingeniería de vida inorgánica, es decir, crear vida o inteligencia fuera de la base biológica del carbono. Aquí entran los programas informáticos que evolucionan por sí mismos, la inteligencia artificial avanzada, la posibilidad teórica de simular un cerebro humano completo en un ordenador, como intenta el Human Brain Project en Europa. La vida podría, por primera vez, dejar de ser exclusivamente orgánica. Todo esto suena a ciencia ficción todavía para muchos, pero las bases científicas se están sentando ahora mismo. Nos estamos acercando a lo que algunos llaman la singularidad tecnológica. Es una posibilidad real, sí. Un punto hipotético en el futuro donde las transformaciones en nuestra tecnología, y por tanto en nuestra conciencia e identidad, sean tan rápidas y radicales que el término humano, tal como lo entendemos hoy, ya no aplique. Que dejemos de ser Homo sapiens. Las implicaciones éticas de todo esto son monumentales. Inabarcables casi. Piensa en lo que las Frances llaman el proyecto Gilgamesh, la búsqueda científica de la inmortalidad, bueno, más bien de la amortalidad. Evitar la muerte por vejez o enfermedad, aunque sigas pudiendo morir en un accidente. Si esto se consigue, ¿será para todos o solo para unos pocos privilegiados? O piensa en la creación de superhumanos con capacidades cognitivas o físicas muy superiores. ¿Crearía esto la mayor brecha de desigualdad de toda la historia? ¿Una brecha biológica entre los mejorados y los no mejorados? Revive el viejo mito de Frankenstein, ¿no? El miedo a crear algo que no podamos controlar, algo que nos supere y quizás nos destruya. Exacto. Ese miedo está ahí. Pero, paradójicamente, es precisamente ese deseo tan humano de trascender nuestras limitaciones, de vencer a la muerte y al sufrimiento, el proyecto Gilgamesh en esencia, lo que impulsa gran parte de esta investigación tan potencialmente transformadora y peligrosa. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿A dónde nos lleva esta reflexión final?
Parece que nos conduce a una pregunta aún más profunda que las anteriores. Exacto. Si recapitulamos muy brevemente, estos últimos 500 años han sido un viaje absolutamente vertiginoso. La ciencia, el capital y el poder imperial, entrelazados de formas complejas, nos han dado un poder sin precedentes sobre el planeta Tierra. Y ahora, sobre nuestra propia biología. Hemos pasado de ser, un animal más, entre otros, a convertirnos casi en una fuerza geológica y biológica capaz de diseñar la vida misma. Y ese poder inmenso nos enfrenta, como concluyen las fuentes de forma muy potente, a la pregunta que quizás defina nuestra era, nuestro futuro inmediato. Pronto podríamos ser capaces no solo de satisfacer nuestros deseos como nunca antes, sino de diseñar nuestros propios deseos, de manipular nuestra bioquímica y nuestra psicología a voluntad. Ahí está la clave. Si podemos llegar a diseñar lo que queremos sentir, lo que queremos desear, entonces la verdadera pregunta, la más fundamental, ya no es ¿qué queremos llegar a ser?, sino una mucho más difícil. ¿Qué queremos querer? Un desafío monumental, ¿verdad? Nacido directamente de toda esta trayectoria histórica que acabamos de explorar juntos. Algo en que pensar sin duda.